Bienvenidos a todos. Bueno, hoy en un nuevo episodio trayéndole temas de relevancia en lo que es el real estate. Hoy tenemos unos invitados especiales a Marta García y a Eduardo Gala. Ellos son mortgage broker y nos están dando información muy buena. Bienvenidos, Marta, Eduardo. Muchas gracias, Eh, muchas gracias. gracias, bienvenidos a todos. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Teresa Zúñiga, soy asesor inmobiliario en el estado de la Florida, trabajo con clientes internacionales que no viven dentro de Estados Unidos. Pertenezco a la Asociación de Realtor y a la Asociación de Orlando. Trabajo con un equipo multidisciplinario como mortgage broker, decoradores, inspectores, administrador de propiedades y todos esos recursos que ustedes necesitan para hacer su mejor inversión aquí en los Estados Unidos. Bueno, para entrar en tema, Eduardo, sabemos que tienes mucha experiencia, nos gustaría que te presentaras, quién eres, qué compañía representas. Claro que sí. Bueno, mi nombre es, como mencionaste, gracias. Mi nombre es Eduardo Calv. Bueno, yo he estado en la banca por la parte de investment banking por los pasados 25 años. En el 2010, despuesito de la crisis económica, de la gran recesión, en el 2008 abrimos esta compañía para ayudar a gente a refinanciar propiedades que estaban bajo problemas de foreclosure, bajo problemas de short sales, y a lo largo del tiempo nos hemos especializado en poder ayudar a clientes internacionales con la parte de financiamiento de real estate en el estado de la Florida. Hace 3 años empezamos también a poder financiar en el estado de Texas y este año en California. Nuestro mercado primordial es el sur de la Florida, y realmente es a donde nos desarrollamos, hemos crecido, nuestro expertise en condominios pues ha salido de todos los condominios que hemos podido financiar aquí. Entonces estamos felices de estar con ustedes hoy para contestar cualquier pregunta que tengan, cualquier duda. Como te mencioné, somos especialistas en clientes internacionales, más que nada Latinoamérica, un poco Europa, y algo del Medio Oriente. Excelente. Marta, preséntate. Bueno, bienvenidos a todos. Pues mi nombre es Marta García. Yo trabajo como asesora de hipotecas. Estoy en la industria hace más de 18 años y en este momento pues trabajo como originadora para Calv Advisors, de empresa de la cual Eduardo es el presidente. Y pues nosotros brindamos soluciones hipotecarias para cualquier tipo de necesidad, sea para clientes domésticos o extranjeros, sea para clientes residenciales o comerciales. Entonces siempre tratamos de tener una solución para cada caso. Somos muy creativos en el proceso. Entonces, por ejemplo, si un cliente no tiene visa, podemos ofrecerle la solución. Si de pronto un cliente no tiene la carta de ingresos, podemos ofrecerle la solución. Si un cliente, por ejemplo, tiene cierto dinero para invertir, pues podemos asesorarlo para que haga su mejor inversión en estos activos que tiene. Entonces, siempre nos gusta como tener más que una asesoría hipotecaria, una asesoría financiera para tener la mejor solución para cada cliente y obviamente cada caso es totalmente diferente. Sí, por supuesto. Y por eso traje este tema sobre los cambios del mercado inmobiliario, porque sabemos que afuera hay mucho ruido y nosotros que trabajamos con clientes internacionales, como lo dijiste, Eduardo, se escuchan muchos rumores, personas que tienen miedo a invertir aquí en los Estados Unidos. Entonces, por eso, Eduardo, me gustaría que nos explicaras o nos dijeras, en base a tu experiencia de lo que estás viendo, qué es una crisis inmobiliaria o una burbuja y qué es una crisis económica o una recesión. Okay. Bueno, normalmente una crisis inmobiliaria está causada por varios factores. Uno es obviamente una alta demanda por propiedades, a donde el comprador hace ofertas múltiples por un inventario limitado en el mercado y se crea un evento económico a donde los precios suben y la gente sigue comprando como resultado a un evento de demanda y de oportunidad.
Entonces, estos ciclos económicos que pasan en el mercado de real estate normalmente traen consigo un incremento en precios bueno, un desarrollo de mercado muy superior a lo que normalmente se ve en el ciclo económico. Entonces, el primer factor que se ve durante una burbuja es una alza en precios en las propiedades existentes en el mercado. Se ve una reducción en inventario. Hay menos propiedades, hay más compradores y eso crea ese efecto que acabo de mencionar de un incremento en precios. La otra cosa que vemos es que los bancos empiezan a prestar más y más, se vuelven un poco más flexibles en cuanto a qué tipos de programa ofrecen para comprar estas propiedades y qué tipo de clientes pueden aplicar y son aprobados para esos créditos. Esa es una burbuja a donde se incluye una burbuja crediticia, que eso es realmente lo que pasó en el 2008, que el crédito o la oportunidad de obtener un crédito fácil creo que mucha gente que no estaba calificada para comprar real estate, comprara real estate con dinero fácil de obtener, de bancos queriendo prestar ese dinero para tomar parte de ese auge, de esa inflación, de ese incremento en demanda en mercado. Entonces, básicamente eso es lo que crea una burbuja económica, específicamente en el mercado de real estate. Una recesión es básicamente, llega un momento a donde suben los precios de tal manera que el gobierno y el sistema financiero tiene que poder poner un freno. Entonces empiezan a subir las tasas de interés, los precios están muy caros, la gente deja de poder comprar porque se encarecen las propiedades, porque suben las tasas de interés, y entonces entra un periodo a donde hay un crecimiento o un crecimiento negativo en cuanto al crecimiento económico y al precio de las ventas de real estate. Ahí se crea otra vez el inverso, ahora empieza a haber más inventario y empieza a haber menos gente comprando. Eso es básicamente lo que pasa durante un ciclo en recesión. Sí, exacto. Entonces, ahí con esa explicación que nos acaba de dar, estamos claros que no está, o sea, que lo que estamos viviendo ahorita en el 2022 no es lo mismo que pasó en el 2008. Son casos totalmente diferentes. Totalmente diferentes. O sea, sí ha habido un momento a donde llevamos 5 o 6 años, a donde hemos tenido una oportunidad de invertir en propiedades y sí se han apreciado en valor. Específicamente en el mercado del sur de la Florida, que es realmente a donde nosotros estamos localizados, ha habido no nada más parte de ese incremento en precios ha sido basado en oferta y demanda, a donde hay múltiples ofertas, compradoras de real estate, pero ha habido factores como migración al estado, como problemas económicos en otros países, a donde los ciudadanos de esos otros países quieren sacar su dinero para invertir en lugares, pues en lo que le llaman safe havens, en lugares más conservadores, más protegidos. Invertir en Estados Unidos es como una cobertura, como una seguridad para el inversionista extranjero internacional, y eso ha creado que Miami tenga un crecimiento, un boom económico mucho mayor a lo que normalmente tienen las otras ciudades importantes en Estados Unidos. Ahora, lo que pasa y la ventaja de Miami o del sur de la Florida es de que seguimos creciendo al ritmo que normalmente hemos crecido por los pasados 7, 8 años. Y la gente sigue comprando por todas esas razones. Entonces, estamos en un momento, sí, de inflacionario, donde el gobierno está tratando de frenar ese incremento en precios, subiendo las tasas de interés. Estamos viendo que hay un crecimiento económico negativo, pero hay ciertos lugares en el país a donde tenemos esa protección por lo que está pasando en los diferentes mercados. Ahora, el mercado de real estate es muy dinámico, hay nuevos proyectos, hay nuevos lugares a donde poder invertir.
y la gente, el comportamiento de compra y el movimiento de la gente como resultado a post-COVID, a donde la gente ya puede trabajar remoto de donde sea, pues todo el mundo quiere vivir en la playa, ¿no? Todo el mundo quiere vivir en lugares más bonitos, en países, pues, en ciudades o en países, pues, más estables, a donde pueden tener una mejor vida y comprar una casa primaria, una segunda casa, una propiedad de inversión y trabajar desde ahí. Entonces, el cambio en el comportamiento del profesional o del trabajador en el país ha cambiado y eso también ha afectado positivo al mercado real estate en las ciudades importantes en Estados Unidos. Total. Y no, y como lo acabas de decir, Eduardo, sabemos que por lo menos la Florida, el estado de la Florida como tal, es el estado número uno en relocalización. Entonces, mucha gente del norte de Estados Unidos o de California se han movido su vivienda principal a la Florida. Y eso también ha incrementado la demanda, por decirlo así. Muchísimo, muchísimo, Y muchísimo. algo que quería anotar es que la gente está diciendo que están los precios muy altos y que las tasas también, pero el tema fue que durante la pandemia los precios sí se inflaron, pero ahorita se están estabilizando. No es que los precios hayan bajado ni que estén bajando por el comportamiento que vemos, por ejemplo, en el MLS, que es donde nosotros, los agentes inmobiliarios y los asesores hipotecarios, buscamos información sobre las propiedades que se están vendiendo, sino que durante la pandemia las propiedades estuvieron infladas de precio. Entonces, Mm. se ponía un listing y en 24 horas se vendía la propiedad y se ofrecía hasta $50,000 por encima del precio del listado de esa propiedad. Entonces, lo que está pasando ahora no es que las propiedades están bajando de precio, sino que ya no están inflados los precios. Entonces, el ajuste que hay es que se están manteniendo en el precio que es, porque de todas maneras nosotros como asesores hipotecarios dependemos de una tasación. Entonces, siempre vamos a estar regulados por un tasador y el tasador nos va a decir cuál es el precio real de esa propiedad. Entonces, no nos va a decir un valor por encima o un valor por abajo, nos va a decir un valor real y justo. O sea, están protegidos todo el tiempo. No es que estén comprando propiedades sobrevaluadas ni por encima del precio. Total. Sí, Malili, y ahí que tú eres originadora de préstamos, me gustaría que nos dijeras, ¿tú crees que es recomendable en este momento, en estos cambios que está teniendo el mercado, en comprar una propiedad con intereses variables? Yo creo que sí, porque las propiedades de inversión, por ejemplo, son propiedades que muchas veces las movemos durante el tiempo, o sea, las mantenemos por 5 años, por 10 años. Entonces, las rentas en este momento están muy altas. Por ejemplo, vamos a hablar de una zona en específico, una propiedad que es un townhouse, que son las casas pegaditas en una zona de aquí de Miami que se llama El Doral. Entonces, un townhouse de 3 habitaciones, 2 baños. Hace un año veíamos una renta en 2.500, 2.700 máximo. En este momento, una renta en ese mismo townhouse, en esa misma propiedad, está en 3.800. Entonces, los retornos de inversión en este momento son más altos. Mm. Ahora, también tienen la oportunidad de invertir en renta corta o renta larga. Cuando están comprando una propiedad en renta corta, pues el riesgo puede ser un poco más alto, pero también el retorno es más alto. Cuando están comprando una propiedad en renta larga, es lo mismo, pero el riesgo es un poco menos y pueden tener mejores retornos, como lo que les acabo de explicar. O sea, las rentas se han ajustado en algunas zonas de la ciudad hasta un 50%. O sea, es muchísimo lo que pueden obtener de retornos en la inversión en este momento. Claro. Sí, y ustedes como especialistas, que son los que manejan y originan préstamos diariamente, ¿qué les dirían? Porque ya yo sé la respuesta y eso se lo digo yo a mis clientes todos los días, pero ¿ustedes qué les dirían a estas personas que quieren comprar ahora? ¿Es un buen momento para comprar entonces una propiedad? Yo contestaría de esta manera por la gente que está invirtiendo desde Colombia y después Eduardo que dé su opinión. Cuando yo llegué a este país, llegué en el año 1999 y el dólar estaba a $1.700 y era muy caro para comprar. En este momento, por ejemplo, la semana pasada, ahora ya bajó a los 4.700, pero la semana pasada el dólar estuvo en 5.100. ¿Cuándo es el momento para comprar? Cuando estás listo.
cuando tienes el dinero para invertir, cuando ya tienes tu documentación en regla. Ese es tu momento para comprar. Para cada cliente es totalmente distinto, pero claro que sí es un buen momento para comprar por el retorno de inversión que están ofreciendo las propiedades en este momento, por lo que Miami se ha convertido en una ciudad, o sea, lo han dicho muchas personas, en la ciudad más sexy del planeta. O sea, ¿quién no quiere tener una propiedad en Miami? ¿Quién no quiere vivir en Miami? O sea, estamos teniendo empresas de todo el país, de todo el mundo, que están poniendo sus oficinas en toda el área financiera de Miami. Estamos teniendo migración de todo el país, estamos teniendo edificios, los diseñadores están invirtiendo aquí en Miami, el Porsche, Armani, Cipriani, o sea, todas estas, o sea, estos edificios solo los tienen ciudades como Dubái y Miami. O sea, qué más atractivo puede ser y oportuno que invertir en Miami en este momento? Entonces, por supuesto que sí. Y bueno, Eduardo, que me diga su No, análisis financiero al es respecto. correcto, es correcto. Realmente la oportunidad de invertir en bienes raíces en Miami, Miami se ha convertido, inicialmente Miami no era comparable con ciudades como Nueva York, como Londres, como San Francisco, como Chicago. Eh, Realmente estaba clasificado en un diferente, en una diferente categoría, pero a lo largo del tiempo, lo que ha pasado en los pasados 10 años, es que Miami ha empezado a verse como una de esas ciudades y el precio por pie cuadrado en Miami es muy por debajo de lo que todavía ves en Nueva York, ves en estas ciudades que te menciono. Entonces, en relación a la respuesta, invertir en Miami definitivamente es una oportunidad. Bienes raíces tienden y siempre se han apreciado a lo largo del tiempo. Realmente es irrelevante en qué momento de la historia has invertido en real estate. El real estate a largo plazo tiende a apreciarse y la historia nos los ha comprobado. Es una cobertura, es un hedge, es una protección para un cliente internacional o doméstico. Es una diversificación de una inversión en un portafolio de diferentes inversiones. El real estate es algo que pienso yo que todo inversionista, es más, todo ser humano debería de considerar tener algo de real estate, ya sea o en un fondo o una casa primaria o una segunda casa o propiedades de inversión. Digo, el real estate siempre ha creado una oportunidad para crecimiento económico y para el bienestar de las familias y de los inversionistas a lo largo del tiempo. Entonces, pienso que es un gran mercado. No veo un incremento significante en inventario todavía. Y como dice Marta, ha habido un momento de estabilización en los precios. Sí han subido las tasas, se ha encarecido un poco el costo del dinero y te cuesta un poquito más trabajo calificar para un crédito, pero cuando tú comparas tu pago mensual, cuando obtienes una hipoteca versus lo que estás pagando de rentas, el 90% de todas las veces que haces ese comparativo, vas a tener un pago de hipoteca por debajo de lo que tienes en cuanto a lo que tienes cuando rentas una casa o un departamento. Entonces, la oportunidad está ahí. Cuando compras y tienes una hipoteca, pues tienes las ventajas de deducir el interés de los impuestos, estás pagando a principal, tienes una propiedad que se aprecia a lo largo del tiempo, es un activo, estás generando valor eh, a, dentro de tu portafolio de inversiones versus una renta que simplemente realmente no crea ese valor, crea una deuda, crea un gasto que es, bueno, hay veces que es necesario, pero realmente en términos de cómo, digo, el rentar no es normalmente una inversión o es una inversión que no se compara con algo que a donde vas a ser dueño, vas a tener oportunidad de participar en la apreciación del activo y el cash flow que recibes de las inversiones de las propiedades que rentas.
No, totalmente. Y por eso siempre se aconseja que es mejor mantener ese patrimonio en ladrillos que en el banco, porque tú puedes tener el dinero en el Claro, banco, pero con esta inflación que estamos teniendo, automáticamente claro. cada vez vas a tener menos. Entonces, y lo que acabas de decir, Eduardo, las rentas han seguido subiendo, incluso aún más, o sea, hemos visto en el sur de la Florida hasta un 40 un 50% incrementado en lo que son las rentas, mientras que tú comprando estás generando patrimonio porque de una u otra forma estás teniendo alguna valorización en la propiedad o alguna plusvalía. Claro, claro. Y digo, si te fijas en la inflación, tenemos una inflación entre el 8 y el 9%. El tú invertir en efectivo, en cash, en el banco, en una cuenta de ahorros, pues digo, por cada dólar que dejas en una de esas cuentas, pues ya al final de cada año, pues ya ese dólar y el poder de compra es como si tuvieras 90 centavos. Entonces, el hecho de dejar tu dinero dentro de cuentas de ahorro, aunque tengan un rendimiento X, un porcentaje de retorno en cuanto a los intereses que te puede pagar un banco o un bono de la tesorería americana o un CD, pues realmente estamos entre el 4 y el 5%. Entonces, con poco potencial a que se aprecie esa inversión a corto plazo, porque son CDs, son instrumentos que tienen muy poca apreciación. Entonces, dejar dinero en el banco es la peor inversión que puede uno hacer. Definitivamente el efectivo, digo, siempre debe de tener uno efectivo, algo de efectivo en el banco, pero como inversiones es definitivamente de las peores que Total. Marta, y me gustaría que nos hablaras un poquito, porque sabemos que la gente compara mucho ahorita por el tema que los intereses están subiendo, que están un poco más altos, pero ¿cómo estaban esos intereses antes de la pandemia? ¿Qué intereses estábamos teniendo antes de entrar a la pandemia? Es un poco paradójico lo que pasó en la pandemia porque el gobierno, para estimular la economía, pues bajó considerablemente las tasas de interés y llegamos a tener préstamos con tasas del 2,5%. Entonces la gente se acostumbró Ujú. a esas tasas, pero esas tasas no han sido siempre las tasas que hemos manejado aquí en Estados Unidos. Y vuelvo y pongo mi ejemplo. Cuando yo compré mi primer apartamento en el año 2000, la tasa de interés fue 8% y esa era una tasa normal y era un préstamo FHA. Entonces, la gente se acostumbró a que la tasa de interés era el 2,5. En este momento, cuando tú le dices que las tasas están en los 7 o en los 6 altos, la gente te dice, no, pero eso está muy costoso. ¿Pero qué es más costoso? Pagarle el mortgage a otra persona o las inversiones a otra persona, que cada año te estén subiendo a ti el valor de la renta, que tú no sepas cómo manejar tu presupuesto o de realmente hacer una inversión para el futuro, que de todas maneras, si las tasas llegan a bajar, ya hiciste tu inversión y puedes refinanciar. O sea, hay Porque siempre va a instrumentos, haber esa oportunidad de refinanciar. claro. Siempre va a haber esa oportunidad. O lo otro que también manejamos es que son las tasas fijas por ciertos periodos de tiempo, a 3 años, a 5 años, a 7 años, y estas tasas se manejan un poco más bajas que las tasas a 30 años fijo. Entonces, por eso es tan importante cuando uno tiene la asesoría de una persona con experiencia para que pueda ver el portafolio de oportunidades que puede tener y no solamente cerrarse en una sola cosa. Claro, todos queremos la tasa fija a 30 años, pero también es la oportunidad de inversión en este momento. Completamente. Y sí, por eso me gustaría también que nos hablaran un poquito de los productos que ustedes tienen, por lo menos para el tema de los inversionistas. Sabemos que hay varios productos, por lo menos el Foreign National, que es el que más se utiliza para los prestamistas internacionales, pero también sabemos que hay otros productos como para las personas que quieren invertir aquí en los Estados Unidos, pero que no tienen visa y no pueden venir aquí. ¿Hay posibilidades para ese tipo de personas también a que puedan hacer una inversión aquí? Claro que sí. Bueno, Eduardo puede. no, Marta, adelante. Ok, claro que sí. O sea, por ejemplo, los requisitos para un comprador internacional son 5. Entonces, siempre te van a pedir identificaciones, la visa y el pasaporte. Pero nosotros tenemos un programa que solo con el pasaporte puedes comprar. La carta de ingresos que es la carta del empleador o la carta del contador. Pero también tenemos un programa que te podemos calificar con la renta de la propiedad.
Los bank statements, o sea, el dinero sí debe estar acá en Estados Unidos, no tiene que estar acá 6 meses ni nada, lo puedes transferir y mientras tengas un estado de cuenta de tu banco local que nos muestre que la transferencia fue hecha a un banco americano, no hay ningún problema. Mientras tengamos esa prueba, no hay ningún problema. Entonces, siempre hay pues, la prueba de domicilio para pues comprobar que tú vives en tu país de origen. Entonces, cuando no tienes ciertas cosas, siempre vamos a encontrar la solución. Obviamente, va a haber ajustes en la tasa. A más documentación que le muestres al banco, mejor va a ser tu tasa. A menor documentación que le muestres al banco, vas a tener ajustes. Es lo mismo que con un doméstico. Cuando tú haces un préstamo y le muestras al banco tus declaraciones de impuestos, pues claro que vas a tener una mejor tasa que si haces un préstamo con los estados de cuenta bancarios. Entonces, pero siempre hay soluciones para que puedas hacer la compra. Y me gustaría que Eduardo explicara el programa que tenemos del buy down para los domésticos, que ese programa es muy bueno. Claro que sí. Entonces, digo, todo se creó ahorita que las tasas empezaron a subir. Todos los bancos se terminaron, bueno, están subiendo muy rápido las tasas. Los clientes quieren seguir comprando, pero normalmente, pues como mencionamos, todos no están acostumbrados a tener tasas tan altas. Entonces, el producto que sacamos fue un producto que decía, bueno, ok, haz tu compra, vas a tener un préstamo a 30 años, pero el primer año vas a tener una tasa del 5, el segundo año vas a tener una tasa del 5,5 y el tercer año vas a tener una tasa del 6,5. Después del tercer año te vas a quedar con tu tasa del 6,5 hasta que acabe el crédito o puedas refinanciar. Entonces tienes como que dos años de un periodo de gracia, de ajuste, a donde tienes un pago más bajo de lo que normalmente tienes en el mercado. Entonces te permite hacer la compra, te permite mantener tu pago bajo y a la misma vez te permite esperar hasta que en el momento en el mercado donde hay una reducción de tasas, puedas bajar tu tasa a largo plazo y refinanciar. Entonces, el programa no tiene penalidad de prepago, puedes hacerlo cuando quieras. Entonces, es una súper ventaja para compradores que están comprando casas primarias y segundas casas, eh, porque te permite hacer la compra y mantener un pago bajo por un periodo X a corto plazo de tiempo para que puedas considerar refinanciar en el futuro. Claro, no, ese programa está espectacular, Sí, definitivamente, porque como lo dijiste al principio, Eduardo, estos mercados son cambiantes. Ahorita sí tenemos una tasa un poco más alta, que si la comparamos con los tiempos, por lo menos cuando Manili compró, tenía una tasa del 8% y era claro. algo normal, pero le da la oportunidad más adelante, si en un año, 2 años vuelven a bajar un poco más las tasas de interés, las personas puedan refinanciar. Claro, Entonces, de verdad sería una opción muy buena. o te doy un préstamo a 40 años. Entonces se amortiza a 40, se baja el pago. Y digo, aunque la tasa es alta, pues tu pago mensual se amortiza a 40 años en vez de a 30. Y eso te permite también tener un pago más manejable a donde no te afecte tanto la tasa alta. El otro es, te doy un crédito por 30 años, pero los primeros 3, 5, 7 o 10 años pagas puros intereses. Entonces, no vas a bajar tu principal, no vas a hacer aportaciones a capital, pero vas a tener la oportunidad de tener un pago muy bajo porque vas a estar pagando puros intereses. Pues hay estrategias, hay tácticas que podemos usar hoy en día para mantener tu pago. O sea, realmente lo que les decimos a los clientes enfóquese en su pago. ¿Qué tan cómodo se siente usted con el pago que va a hacer mes a mes de su hipoteca? Y basado en eso, entonces podemos encontrar un programa que esté hecho a la medida para el cliente. Por último, Completamente. me gustaría que, perdón, Teresa, que Eduardo hablara un poco de los préstamos comerciales brevemente que podemos ofrecer a domésticos, a extranjeros y pues porque también tenemos esos productos. Claro, los préstamos comerciales, digo, mucho es de que dado que las rentas han subido, las propiedades comerciales se han vuelto más rentables y los bancos se han vuelto más flexibles en cuanto a qué tipo de cliente puede calificar para esos préstamos. Los clientes internacionales ahora tienen la oportunidad de invertir en shopping centers, en edificios de oficina, en edificios de
familia de 30, 40, 50, 60 unidades, préstamos de construcción a tasas competitivas similares a lo que son hoy en día tasas domésticas. Y les permite invertir y usar financiamiento, apalancar para poder comprar una propiedad comercial, que normalmente son propiedades con un valor mayor a lo que normalmente ves en las propiedades residenciales. Entonces son oportunidades de mercado en bienes raíces que también existen, que no existían para los clientes internacionales. Hace 3 o 4 años era prácticamente imposible obtener un préstamo comercial para un cliente internacional. No, buenísimo, de verdad que todos esos productos de los que están mencionando ahora están súper buenos. Nosotros que trabajamos con clientes internacionales, básicamente, pero también con domésticos, y ustedes también tienen productos para las personas que residen aquí en los Estados Unidos. Está súper bueno. La recomendación es, ¿verdad? Para ir cerrando ya, que ustedes se asesoren con los expertos. A veces la gente escucha al tío, al abuelo, al vecino, pero no escucha lo que les dicen los expertos, lo que le dicen los expertos en préstamos, lo que le dicen los realtors. Entonces, la idea aquí es asesorarse con expertos para que su inversión o si es su vivienda principal sea la mejor opción que puedan hacer. Definitivamente. De verdad, gracias Eduardo, gracias Marta por estar aquí, por aceptar la invitación y por compartir todo esto para mi audiencia. Todas las personas que estén interesadas, que realmente quieran tomar acción el día de hoy, simplemente me pueden contactar, hacemos una reunión privada con Eduardo, con Marta, vemos su escenario financiero, cada caso es diferente, no se comparen con nadie. Hay que ver sus números y en base a eso podemos decirle cómo y de qué manera lo podemos ayudar. Perfecto. Bueno, muchas gracias Gracias. por la invitación. Muchas No, gracias. gracias a ti y bueno, y gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Bueno, chao. Bye.